A Ciegas Colombia Podcast. Personajes, relatos, experiencias, arte y cultura y la oportunidad de explorar todos tus sentidos en un viaje por la multisensorialidad. ¿Alguna vez te has imaginado caminando a ciegas por la ciudad? ¡Hey! Amigo, ¿me podrías ayudar a cruzar? Te invitamos a escuchar nuestra primera temporada, Caminando a Ciegas. Acompáñanos a vivir esta experiencia extrema. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de A Ciegas Colombia Podcast, en su primera temporada Caminando a Ciegas. Soy José David Díaz y los voy a estar acompañando durante el día de hoy. Hola, un saludo especial, soy Tatiana Rodríguez y estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hoy en nuestro segundo episodio, Cámara Oscura. José, ¿sabe qué nos vamos a encontrar? Bueno, hoy estamos con un invitado súper especial que nos va a llevar a transitar a través de la literatura de suspenso, de terror, también a través de sus experiencias como docente, como periodista, como cronista. Es decir, no les voy a adelantar mucho, pero lo que sí les digo es que está bien interesante este episodio. Bueno, y para quienes nunca nos han escuchado, ¿qué es Caminando a Ciegas? Bueno, Caminando a Ciegas es un formato de entrevista informal, donde caminamos durante un trayecto en la ciudad de Bogotá y con un condicionamiento especial, Tatiana. Vamos a ponerle unos apósitos y una venda en los ojos para que quede totalmente a ciegas. Y además va a ser guiado por un ciego profesional, que soy yo, certificado por Tatiana Rodríguez Certification. Y bueno, vamos a caminar bien chévere y a hablar de esos sueños, de esas inquietudes, de esos proyectos, de esos hallazgos, ¿cierto? Y además a través de los sentidos, porque vamos a estar transitando esta ciudad de otra manera, a ciegas. Esta ciudad de otra manera y que realmente hace que al estar a ciegas sea una experiencia completamente extrema. Ustedes no se pueden perder ningún momento de este episodio y vamos con este gran invitado. Bueno, nos fuimos entonces, Tatiana y oyentes. Hola, José. ¿Cómo te encuentras? No. Muy bien, pues muy bien y un poco temeroso porque, claro, ya se empieza a sentir, ¿no? Bueno. Dar los primeros pasos. Dando los primeros pasos. ¿Estás preocupado? Estamos cruzando. Puedes confiar en mí. Okay. Quiero contarle a todos nuestros oyentes en la mañana de hoy que estamos con Julián Izaza, periodista y escritor. Vas a subir muy grande acá, Julián. Muy grande. Eso. Ese andén es supremamente grande. ¿Lo recuerdas visualmente? Es el andén ahí de frente de esa esquina. No tengo ni idea. Es como si se me hubiera borrado completamente la calle. Bueno, les quiero contar a los oyentes que estamos con Julián Izaza, como les digo, escritor, literato, muy interesante. Vamos a estar charlando sobre su vida, su infancia y también sobre su obra, que es muy interesante. Les cuento a nuestros oyentes que además estamos a ciegas. Julián se acabó hace 10 minutos de poner unos apósitos, una venda, entonces está caminando a ciegas. Y entonces está un poco nervioso, pero bueno. Julián, tranquilízate, okay. No va a pasar nada, sigue tranquilo, pisa con firmeza y no te preocupes, es una experiencia nueva. Cuéntanos un poco de tu infancia, empecemos a recordar esa infancia. Y bueno, si nos quieres manifestar cómo te sientes en este momento también con los oyentes, sería interesante para que ellos entiendan un poco la experiencia. Bueno, yo nací en Villavicencio. Vivía allá hasta los 7 años, luego me vine a Bogotá. Entonces soy más rolo que llanero. Sin embargo, todavía tengo una conexión importante con mi lugar de origen. Y pues nada, acá crecí, tuve mi adolescencia, mi juventud la pasé también acá. Sí. Y pues eso es básicamente. ¿Cómo me siento? Es una experiencia de entrada un poco intimidante, ¿no?
perder el sentido, digamos, del cual uno más depende, que es la visión, resulta muy desorientador. También es un ejercicio de confianza, ¿no? Totalmente. Confianza en los otros sentidos y confianza en ti, que me vas guiando muy bien. Claro. No, pues es interesante. Digamos que nosotros hacemos este acercamiento a ciegas porque creemos fielmente en que la piel es finalmente nuestra guía. Y hablo de la piel como la intuición, el corazón, como eso que nos guía a tomar a veces las decisiones más estructurales en nuestra vida. Y en ese sentido quiero preguntarte, Julián, ¿cómo te acercas tú a la literatura? ¿Cómo decides que ese es tu camino de vida? ¿Cómo llegas a la literatura? Bueno, yo recuerdo, y aprovechando también tu primera pregunta sobre la infancia, Sí. que cuando era niño, a mí me gustaban leer ciertas cosas. Me acuerdo mucho del primer libro que me regalaron, porque básicamente se vio obligada mi mamá a regalármelo porque se lo quité a ella. Es decir, Sí. lo agarré, era un libro que me acuerdo muchísimo, de portada negra, sin ningún dibujo, y se llamaba Grandes Enigmas. Y se lo quitaste, se lo sacaste a tu mamá de la biblioteca, digamos. Lo cogí, Sí, yo estaba aprendiendo a leer sí. y pues ella me lo dejó, ya, digamos que me lo regaló, y eran historias como medio paranormales, de fantasmas, de extraterrestres, pura pseudociencia. Sí, Y ahí, digamos que fue como, tenía algunas ilustraciones, eso era lo que más me gustaba y tal, y digamos que ahí empecé como a acercarme un poco a la lectura. sí. Luego me desencanté en el colegio no me gustaba leer, me ponían los autores que quizás no eran los más indicados para el momento. Sí, o los que más te inquietaban. Exactamente. No eran quizás muy adecuados para un niño, pues. Sí, claro. No porque contaran historias extremadamente dramáticas, sino porque eran historias muy adultas quizá y muy complejas. Ujú. Entonces, digamos que fue hasta la universidad donde de nuevo comencé como a acercarme a los libros, ¿no? A la literatura realmente, y empecé quizá también muy puntualmente por la clase de un profesor que nos propuso muy buenas historias para leer, y desde ahí pues no dejé de hacerlo, y cada vez lo hacía con más frecuencia, y cada vez leía más libros, y cada vez, digamos, me interesaba más la escritura. Sí, ahorita voy a parar un momento, vamos a agarrar un zapato y voy a aprovechar para contarte que ahorita y a los oyentes pasamos una esquina y un montón de motos, ¿no? O sea, Bogotá es una ciudad un poco difícil, pero sin embargo, bueno, ahí estamos sorteando la cuestión y nos parece pues muy interesante cómo es decir, Julián, que no desde el principio... es decir, no fue esa experiencia con la lectura desde niño, me comía todos los libros del mundo, sino hubo como una ruptura desde ese primer libro en la infancia, y luego te vuelves a encontrar con la literatura ya en la juventud, digamos. Sí, ya en la juventud, ya de hecho pasada la adolescencia. O sea, es decir que uno puede deducir que, porque a veces pasa mucho eso, yo me encuentro a veces con experiencias con mis hijos, con varios chicos adolescentes que no les gusta leer. Uh-huh. ¿Será que no les estamos dando las lecturas apropiadas? Yo creo que a veces se les imponen unas lecturas que se supone que son casi que obligatorias, ¿no? Uh-huh. Los grandes clásicos de la literatura, esas literaturas deben llegar, pero deben llegar seguramente más tarde, y pues por voluntad propia, no impuestas. Yo por eso, digamos que yo pienso que toda esta literatura juvenil que hoy está tan en boga, uh-huh, y a la que le dan a veces tan duro, ¿no?, de parte de los críticos, lo que hace es, antes de afectar, digamos, la producción literaria o el gusto literario del público en general, lo que hace es animar a un montón de pelados jóvenes a acercarse al mundo del libro, y esos nuevos lectores cada vez irán, digamos, ambicionando más y mejores historias, y así poco a poco se irán acercando, digamos, a libros más complejos, ¿no? A historias más complejas. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Como que no
muchas veces en los colegios, en los profesores, no entienden el momento casi que vital en el que están sus estudiantes, ese momento donde donde ellos están hambrientos, pero de historias llenas de imaginación o de acción, y les imponen el aburrimiento, ¿no? Claro, y es cierto, eso literalmente se va uno entre un hueco, porque no sabe uno cómo afrontar a veces como docente. Y sobre todo te quería preguntar también, Julián, con respecto a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de leer, ¿cierto? Porque, digamos, el acercamiento, y uno habla de leer, y ayer analizaba que es un ejercicio pues que aparentemente es muy netamente visual, ¿no? Sí. Encontrarse con la letra, con la tinta, con el papel, pero uno se pone y va más allá, se da cuenta que ahora hay otras formas de leer, a través de una pantalla, Sí. o en el caso de las personas ciegas como nosotros, por ejemplo, a través del audio, Claro, ¿cierto? Del audiolibro, de sintetizadores de pantalla que nos leen, en fin, ¿cómo afrontar desde la literatura? Ok, muchísimas gracias, señores, muy amables. Mira, Julián, acá hay un toques. Es un hueco donde cabríamos los dos parados. Uy, sí. De estos está lleno Bogotá. Cuando vuelvas a ver uno, te acuerdas de nosotros. Para todos los oyentes, estamos caminando acá por Quinta Camacho. Es un barrio aquí. Eso, ahí puedes bajar tranquilo. Perdóname, no te avisé. Vamos a cruzar esta calle, no te afanes. Estamos cruzando en este momento. Y acabamos de pasar en la esquina un hueco gigante. Así como por esos huecos por donde se van los... tranquilo, ven conmigo, no te asustes, ahí vamos muy bien, vamos por la orillita, acá estamos tranquilos, no hay ningún inconveniente. La gente de todos modos en Bogotá, Julián, te cuento que es muy solidaria, la gente si viste ahí en la esquina, Sí, se nos sí, vino ahí todo el sale. mundo a ayudarnos y bueno, menos mal hay gente porque donde no estaríamos los dos ahí entre el hueco dialogando. Pero bueno, tomando un poco el hilo de la conversación, sí, cómo afrontar desde la literatura esas nuevas formas de leer, cómo afrontar como los cambios tecnológicos y cómo se está asumiendo desde la literatura y desde la creación literaria, digamos, esos dilemas. Pues yo creo que la producción literaria conservará siempre su esencia, sin importar el formato, ¿no? Sí. Es decir, se trata de contar historias, por lo menos en lo narrativo. Sí. Cuento, novela. Ya que vengan otros formatos que amplíen, digamos, el espectro, las posibilidades para que más público llegue a ellos, pues eso es fabuloso, ¿no? Yo, por ejemplo, también soy consumidor de audiolibros. Sí. No necesariamente todo lo que, digamos, todas las historias que llegan a mis manos llegan a través de la palabra escrita. Y creo que digamos, todo ese acceso que provee lo digital es finalmente democratizar, ¿no? el libro, hacerlo más asequible, Sí. A todos los públicos. Entonces creo que, digamos, que no en forma vaya a cambiar, bueno, cambia en forma en la medida en que las inquietudes humanas son distintas, ¿no? Sí. Y nosotros como sociedad vamos cambiando y el escritor al final es una especie digamos, de altavoz también, ¿no? De poner en evidencia lo que sucede, pero digamos que eso es lo que hace la literatura siempre. Entonces, digamos que yo creo que no se ve afectada por el ingreso de lo digital, sino al contrario, se ve estimulada. Acá vas a pasar por un pedacito, ahí está, ese espacio, listo, ya pasaste. Sí, es cierto, ¿no? O sea, cambian las formas, pero la esencia se conserva. Bueno, ahí vamos subiendo, es un pedacito en rampa. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece la ceguera? Para ti, qué es ese concepto de la ceguera? Bueno, empezando, digamos, desde lo contrario, que es ver, ¿no? Ver es utilizar el sentido de la vista, es utilizar quizás el sentido principal con el que nos ubicamos, con el que, digamos, nos acercamos al mundo. Sí. Entonces, la ceguera, pues es, digamos, en un principio, para mí como persona vidente, es, digamos, ponerle un bloqueo al mundo. Inicialmente, esto lo digo, pues obviamente, digamos, desde la primera impresión, ¿no? Sí. Pero también la ceguera seguramente
es la oportunidad de permitirse explorar el mundo con otros sentidos, ¿no? De acercarse al mundo de otra manera. Yo creo que debe cambiar, ahora esto es una especulación mía y tú me dirás, debe cambiar un poco también la forma en que uno no solamente entiende las cosas, sino también en el que se acerca a las personas. Sí, ¿no? Sí, total. Quizá también porque, desde lo obvio, ¿no? Te acercas es a una voz, te acercas a un tacto, quizá esa también sea un acercamiento incluso más profundo que la mirada que a veces es frívola. Sí, es cierto. Es cierto, el acercamiento cuando uno no ve es distinto, ¿no? Cómo aborda uno el mundo. Bueno, yo creo que precisamente eso nos inspira a hacer estas experiencias a ciegas y este podcast Caminando a Ciegas, porque la idea es precisamente decirle a la gente, miren, la ceguera no es un tema, pues puede partir de, ¿no? El origen puede ser una enfermedad, sí. un tema violento, bueno, muchos factores, pero ya cuando se es ciego, acá hay otro hueco gigantote, mira, te lo voy a tocar con el bastón. Estos son los huecos que todos los días en la ciudad nos enfrentamos las personas ciegas, ¿no? Terrible. Es también despertar un poco de conciencia, y es que, por ejemplo, cuando tú tienes una moto, tienes un vehículo, tienes un negocio y sacas tu letrero al frente, pones tu moto en el andén, piensas que de pronto no hay tantas personas ciegas y que, ¿esto qué va a pasar un ciego por acá? Pero somos en Bogotá como, no sé, 500.000, 700.000 ciegos, no sé, muchos. Y cada día más, saliendo mucho más. Sí. Entonces, es como un poco eso, ¿no? Como partir de que no es un trauma, que no es una enfermedad, sino que lo que es una condición de vida. Ya cuando es permanente, uno no puede volver a ver nunca más. Se vuelve una condición de vida que debe ser digna, además. Por supuesto. Entonces, bueno, digamos que eso nos inspira un poco a hacer estos podcasts y a invitar a personajes tan importantes dentro de, digamos, toda la construcción artística, incluso yo diría política, cultural de nuestra ciudad como tú. Y nos honra mucho tener a Julián Izaza esta mañana acá en este podcast. Ven para acá, si no me suelte, nunca me suelte. Eso, tranquilo, no te asustes, vamos bien, vamos súper bien, vamos despacio, vamos caminando relajados, puedes cogerme con toda la confianza fuerte, listo. Que conmigo va súper bien. Perfecto. Ojo ahí. En Bogotá siempre por un poco de nervios. Bueno, vamos a seguir charlando con Julián Izaza y caminando a ciegas por Bogotá y por la imaginación. ¿Qué es lo más terrorífico para ti? ¿Qué te produce realmente terror? Porque tú escribes cosas de terror, ¿no? Ahí esa literatura, pero yo me he visto un terror muy psicológico. Entonces, ¿a qué le teme Julián Izaza? ¿Qué lo aterroriza? Bueno, yo le temo a muchísimas cosas. Le temo a cosas, les tengo, por ejemplo, pánico, pero absoluto pánico, pavor, enfermizo, a las cucarachas. ¿A las cucarachas? Sí. Sí. Pero también creo que hay otro tipo de temor, ¿no? Hay otro tipo de temor que yo por lo menos utilizo mucho en la literatura, ¿no? Es el temor atmosférico, ¿no? Cuando uno escribe y propone una historia que es densa y es pesada, utiliza aquellas cosas que son absolutamente cotidianas para volverlas perversas. Sí. ¿No? ¿Qué sé yo? Como la imaginación, entiendo. Como la capacidad de imaginar de forma... Te pongo un ejemplo. A ver. Shirley Jackson, que es una escritora gringa, escribió una novela que se llama La maldición de Hill House. Sí. Es una novela de fantasmas. Pero si tú te fijas, lo más perturbador de esa novela, que además le hicieron una serie hace poco, y tiene varias versiones cinematográficas, lo más perturbador no son los fantasmas. En la novela lo perturbador es el espacio. ¿El espacio? ¿El lugar? Sí, el lugar. Y no es porque tenga telarañas o porque sea oscuro o porque sea, digamos, tenga esos clichés del terror. Es porque es un lugar donde todo está mal acomodado. O sea, como el desorden. Sí, el caos. Pero también, digamos, los ángulos de las paredes es una incomodidad constante. Y esa incomodidad constante
se empieza a volver, digamos, tan intenso. Gracias, señor, muy formal. Sí, y ese desorden, esa estructura, es la que genera el terror. Es la que genera el terror. Obviamente eso tú lo combinas, digamos, yo cuando escribo un cuento lo combino con sensaciones muy humanas y muy cotidianas, como la soledad, ¿no? A eso iba, porque entrémonos un poquito en ese libro maravilloso que publicaste con la editorial Rey Naranjo. Esos 11 cuentos maravillosos, porque me los leí uno por uno y los repetí. Muchas gracias. Porque además me costaron, es que me parece que además es un terror, ¿no? Es un terror de lo que tú dices, no es el terror al fantasma, no es el terror a la araña, es el terror al rechazo, es el terror a la soledad, al abandono, a lo inesperado, como a esas paradigmas que nos plantea el futurismo. Son como terrores que están muy encarnados en lo interno, ¿cierto? En el ser, en la persona, en lo psicológico incluso. Entonces, desde ahí, desde ese planteamiento, también yo pensaba, y aprovecho para preguntarte, tú escribes también crónica, que es basado totalmente en la realidad, un género periodístico, digamos, absolutamente, digamos, estricto en temas de realidad. Y la ficción, por otro lado, que son temas pues súper locos, ¿no? Exactamente. Para nuestros oyentes, el libro Cámara Oscura tiene 11 cuentos maravillosos, además con muy ocurrentes, ¿cierto? Y que generan además de un terror, también como un humor negro para mí. Sí, de acuerdo. Hay un sarcasmo, hay un doble sentido. ¿Cómo es ese distanciamiento? ¿Será que esa ficción nos ayuda a evadir un poco también esas realidades tan crudas que tiene nuestro país? ¿Cómo lo sientes tú? Yo lo siento así como tú lo dices, José. Y además diste ahí muy en el clavo, ¿no? Casi que no lo puedo decir mejor. Entre la crónica y digamos, la escritura de ficción de terror hay una brecha enorme. Digamos, hay casi que una paradoja, ¿no? Exacto, es paradójico. No es... Digamos, en la crónica, como tú dices, estoy aferrado a la realidad, si lo que escribo sucedió de tal cual como está descrito. Sí. Y... ¿Qué tal es olor a arepita? Sí, tremendo, sí. Estamos pasando acá al lado de un negocio de arepas y ese olor lo perturba a uno, lo empuja, ¿no? Y sobre todo a ciegas. Sí. Entonces me contabas. Bueno, entonces ahí está lo paradójico, y en el terror, que es un género de la imaginación, porque se juega, digamos, con lo inexistente, ¿no? Lo improbable. Es decir, no es probable que un fantasma se te aparezca, que una criatura siniestra esté acechándote. Entonces, digamos que para mí es eso, ¿no? Para mí la escritura de terror es una válvula de escape al terror de la vida real. Sí, es cierto, ¿no? Es como una forma de salir un poco al paso a esa realidad pujante que nos atropella todo el tiempo. Claro. Y me parece súper interesante, porque además de trasfondo no es trivial, no es que, desfoguémonos aquí y salgamos de la realidad, no, finalmente también tiene temas de fondo. Claro, y siempre se va a estar pensando en qué nos hace humanos, ¿no? Exacto. Y cuáles son nuestros conflictos, así estén atravesados por el absurdo. Otra cosa que me inquietó del libro es el nombre. Nosotros trabajamos todos los conceptos a ciegas, oscuro, entonces yo por ahí escudriñando tus entrevistas y haciendo como el trabajo de investigación me di cuenta que le tenías otro nombre y que la editora te propuso este. Sí. Pero también era relacionado con la oscuridad, con la tiniebla. Y de hecho planteas ahí en una pregunta que ellos te hacen como que es eso, ¿no? Como de alguna manera la ceguera. Sí. ¿Cierto? Y lo que no está ahí, lo que parece ser y no es. Lo que parece ser y no es. ¿Cómo relacionamos eso, digamos, con esa experiencia que estás viviendo ahora? ¿Por qué te lo planteo desde esa pregunta, desde este tópico? Porque es que nosotros, por ejemplo, queremos reivindicar la ceguera, no como ese concepto peyorativo para el que la mayoría de periodistas a veces como muy al servicio de la institucionalidad o esas cosas plantean o usan, o a veces también digamos en su ignorancia puede ser
social, Sí, ¿cierto? Como, Sí. como por ejemplo se refieren a cosas como el presidente se está haciendo el ciego, el sordo Ajá. y el bobo, sí, ¿no? sí. Entonces nosotros todos los días buscamos con estas experiencias y con estos encuentros a ciegas reivindicar ese concepto y decir la ceguera, si el presidente fuera ciego seguramente el país iría muchísimo mejor. ¿Sí? Seguramente, sí. Si el tipo fuera ciego y sordo, seguramente sería un país muchísimo más Por lo menos incluyente. Más justo, sí, más. Correcto, porque él pensaría en otros que no oyen y que no ven. Y si priorizamos a esos personajes, pues priorizaremos. ¿Cómo relacionas tú ahora con esta experiencia el nombre y como esos significados y esos paradigmas con relación a la ceguera? Pues mira, en este momento yo frente a mis ojos tengo oscuridad, ¿no? Porque Sí. los tengo cerrados y los tengo tapados. Ajá. Pero la oscuridad no necesariamente, digamos, es... A ver, no me siento lleno de pánico, ni me siento, digamos, amenazado, ni mucho menos. Es decir, la oscuridad no necesariamente es, digamos, es cerrar el mundo y Aquí ya. es desconocerlo. Bueno, aquí nos acabamos de chocar, encontrar en un laberinto. Vamos a desentrañarlo poco a Listo. poco. Acá hay un árbol, acá hay como un puesto tal vez. Y acá está la señora del puesto que ya nos vio. Ok. Y listo, ya nos salimos del embrollo. Listo, Perfecto. sigamos con el tema. Entonces, la oscuridad a la que yo me refiero con el título Cámara Oscura es la tiniebla en sí misma, ¿no? Lo tenebroso, Sí. que no tiene que ver con la privación de luz en los ojos, Ujú. ¿no? Es una cosa distinta. Ahora, esta experiencia también ayuda, digamos, a encontrarme con ciertas verdades, ¿no? Sí. Que es, ¿Cuáles encuentras? primero, confiar en ti, que no te conocía, pero voy cada vez más tranquilo. Sí, sí, ¿no? sí. Ajá. O sea, empecé, digamos, obviamente, no sé, por Claro. reflejo natural, como a intentar tantear las paredes Sí. que no encontraba y digamos, un poco atemorizado. Acá Ahora, vamos tranquilo, no te me adelantes. Estamos acá, perdóname que no te avisé. no te preocupes. Vamos a bajar aquí por una escalera. Entonces, acá baja una, es inclinada, es irregular. Baja otra acá. Muy bien, es un poco irregular todo, Sí. pero ya, listo, estamos a salvo. Ya pasamos ese obstáculo. Ok, y Entonces. entonces, contigo, bueno, ya cada vez voy más, digamos, más confiado, pero también estoy percibiendo que el mundo Ajá. se puede sentir de otra manera, ¿no? Sí, Se puede sentir en todo esto, es decir, se empieza a convertir es más bien como en una especie de aventura, de reconocer otras cosas. Hace un momento, por ejemplo, caminábamos, bueno, lo de las arepas, el olor, sí. pero sí. hay algo que me sucedió que no, digamos, de lo que yo no habría sido consciente si tengo los ojos abiertos. ¿Qué fue? Y es, en algún momento hizo sol, o se despejó una nube, Sí, y sentí los rayos del sol pegándome en la piel. sí. Fíjate que esas pequeñas cosas, que además, digamos, tienen algo de placer, ¿no? Empiezan a revelarse de una manera mucho más contundente, Sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esta calle está ruidosa, pero hace unos minutos sí, pasamos por una mucho más silenciosa. sí, sí, sí. Aquí, bueno, Derecho. acá no, nos... cuadra derecho. Ahí, listo. Eso, ahí. Gracias. Un poquito de para allá porque aquí se estrella. Muy amable, sí señor. Aquí vamos, Julián. ¿Sí ves cómo la sociedad... Ajá. Bueno, y entonces pues, para no cortarte la idea, termíname esa idea. Está Bueno, interesante. entonces percibía en un momento que fue mucho más silencioso, pude escuchar mejor las voces de las personas, como Sí, el entorno, ¿no? sí, Entonces, que al final, digamos, por supuesto, la visión es un sentido con el que uno, digamos, está muy relacionado todo el tiempo y que se convierte en una cosa casi, pues, indispensable. sí, claro que sí. Pero cuando te privas de la visión, el mundo no se termina. Eso es muy lindo, Ajá. muy lindo, un lindo mensaje, total. Porque además, ese es el miedo de la... Creo que hay mucha gente que el terror puede ser quedarse ciego, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Una historia de terror que sea, pues, quedarse ciego. Ajá. Ahora,
el terror, más que ese terror, el terror más grande sería que ser capaz de superar la ceguera, ¿no? Ajá. O sea, volverla parte de uno y incorporarla a la vida. Y bueno, hago este análisis y quiero que me digas qué piensas sobre esto. Yo he planteado que la ceguera es un tema existencial, digamos. Si uno lo mira desde lo poético hasta desde lo filosófico. ¿Por qué? Porque por lo menos uno, si la ceguera no fuera un tema existencial, nosotros tendríamos los párpados, no tendríamos párpados para cerrarlos. Ajá, sí, muy bien, qué bueno, ¿no? Sí, claro, o sea, digamos, somos ciegos por naturaleza, vivimos la noche, es la expresión, digamos, cósmica de esa ceguera, ¿no? Sí. Acá estoy buscando ya la esquina para voltear, listo, ya, entonces, ¿cómo lo ves desde ahí? ¿Cómo ves esos ciegos en la literatura? ¿Qué personajes ciegos te has encontrado? Bueno, ahí vamos a bajar despacio. Eso. Pues ahora se me ocurre pues el ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo te parece? ¿Cómo ves ese panorama, ese mundo, ese planteamiento? A mí esa novela me gusta mucho y además es una novela que tiene mucho de fantástico, ¿no? Sí, es fantástico. Y fíjate cómo para él lo que plantea en la ceguera no es, digamos, ese manto negro pues de cerrar, cuando uno cierra los párpados, sino es una lechosidad, ¿no? Es todo lo contrario, es blanco. Aquí vas a bajar un poquito. Súper bien. Sí. Y de ahí para allá es como la única vidente se convierte, digamos, como en el lazarillo de su familia y de los que están cercanos, pero también, digamos, que empieza eso a avanzar y a irse para otras partes y toda la sociedad, digamos, se convierte hay una cuota de caos porque la gente no ha aprendido a vivir pues sin ver, ¿no? Entonces a mí esa novela me gusta muchísimo. Ajá, es muy interesante además porque plantea a los ciegos como de todos modos una deidad, ¿no? De alguna manera. Sí. O sea, como esos ciegos poderosos, aunque un poco esos sí siniestros, ¿no? Claro, claro, porque entonces, claro, como los ciegos del libro ya saben, digamos, se han movido siempre en un mundo sin ver, pues se convierten, digamos, en superhombres, ¿no? Que son, digamos, y son los que mandan, y los otros, digamos, las otras personas que dependen de ellos para conseguir la comida, para defenderse, es decir, hay una cantidad de cosas muy interesantes en esa novela. Sí, creo que la literatura se ha encargado de construir esa imagen de las personas ciegas. Y que ha sido o positiva o negativa, ¿no? Porque los ciegos o nos subestiman o nos sobreestiman. Pocas veces se nos trata desde lo humano, ¿no? Desde el error, desde todas esas situaciones humanas. Pero bueno, digamos que esa es una tarea que también estamos haciendo a través de estos podcasts. Hoy con Julián Izaza, aquí desde Quinta Camacho, en la ciudad de Bogotá, caminando a ciegas. Ya Julián va muchísimo más tranquilo, ya va confiado. Empezó a adaptarse a la ceguera, cosa que nos alegra mucho porque entonces nos empieza a corroborar que somos pues máquinas que nos adaptamos, vamos adaptando a esas circunstancias. Uy, tengo ganas como de un cafecito. Qué delicia un café, qué tal una malteada, un frappé. Ay, no, me quedo con un latte. Uy, delicioso un latte, pero yo sí preferiría algo más intenso, un espresso. Yo me quedo con un latte y lo acompaño con una galleta de avena. Ay, probé unas espectaculares. ¿En dónde? En Bogotá Coffee Roaster. ¿Bogotá Coffee Roaster? ¿Dónde es? Hay 3 en la ciudad de Bogotá, pero me encantó el de la Candelaria, en el centro histórico, a media cuadra del Chorro de Quevedo, en el Teatro Libre. Además, un lugar acogedor, un servicio excelente. Oye, ¿y cuándo nos invitas? Está súper invitado. Y ustedes también, si vienen a Bogotá, Colombia, y desean probar un delicioso café típicamente colombiano y el mejor servicio, pues hay que ir a Bogotá Coffee Roaster. Entonces nos vamos para Bogotá Coffee Roaster y mientras tanto sigamos disfrutando de este episodio que hemos traído el día de hoy. Bueno, ¿qué está en proyección ahorita? Ahora estoy escribiendo un libro de cuentos. Ahí puedes subir. Ajá.
también son de terror, pero pues ya el foco está en otra cosa, son cuentos sobre personas viejas, ¿no? Personas ancianos. Sí. Y vinculados obviamente a historias también, digamos, de ese tipo, ¿no? Terroríficas. Sí. Y ahí estoy con eso. De hecho, ahorita estoy terminando uno de los cuentos, creo que lo termino hoy. Súper, porque además la vejez también es un tema que causa mucha incertidumbre, digamos terror, Sí, pero sí. además también tiene mucho que ver con la discapacidad. Claro, y además que fíjate que también pasa algo, aprovechando un poco lo que dijiste. Al viejo, el viejo en el terror es, digamos, es digamos, la figura del anciano es la figura malvada, ¿no? Sí. Entonces, las brujas son ancianas, Sí, es cierto. no sé, si me entiendes, el aspecto cadavérico, todo ese rollo. Acá con este libro yo intento, digamos, es subvertir un poco ese orden, ¿no? Sí. El anciano como víctima del terror, ¿no? Ah, ok, no el anciano el victimario, sino el anciano Sí. víctima. Ajá. En muchos de ellos, ¿no? Un poco porque siempre es lo contrario, ¿no? Siempre es el niño el que termina siendo, digamos, acosado o asediado por alguna presencia, pues, si es el caso. Ah, no, claro, y es cierto, y es como romper todos esos paradigmas. Yo veo que tú en tus lecturas también rompes como todos esos paradigmas. Ahí puedes subir. Eso. Perfecto. Vamos por acá. Bueno, vamos. Entonces viene ese otro libro de cuentos, pero que toma como protagonistas A los ancianos. a los ancianos. Ajá. Interesante. ¿Y hay ancianos ahí en estos cuentos con discapacidad? ¿Alguno ciego, alguno que ya no pueda? Alzheimer. Alzheimer, sí. Sí, El sí. Alzheimer, ¿no? La memoria es una vaina que a mí me parece muy interesante como material literario, ¿no? Que también me atemoriza mucho perderla. Me parece que ese también es digamos, uno escribe de sus propios miedos, ¿no? Sí, claro. Uf, total. Y además que sobre sus propios miedos y sobre sus propias ficciones. Sí. ¿Cómo te va? O sea, yo veo mucho futurismo, aunque no un futurismo de 200 años, pero sí como que te adelantas al 2040, al 2000. ¿Cómo sientes ese futuro? ¿Cómo te atraviesa? A mí me gusta mucho la ciencia ficción también. Cámara Oscura tiene una buena cuota de ciencia ficción, ¿no? Pero me gusta la ciencia ficción que adelanta el reloj 5 minutos, como acabas de decir. Sí. No el que nos lleva 300 años en el futuro. No me gusta ahí vas a bajar, es irregular. No me gusta la ciencia ficción de naves espaciales y batallas intergalácticas, me parece tremendamente aburrida. Me gusta aquella que más bien reflexiona sobre el mundo actual y, digamos, de alguna manera exagera esas características más grotescas para pensar en dónde estamos, ¿no? Sí. Para pensar lo que nos ocurre ahora, digamos, llevándolo a una historia en el futuro. Y es cierto, ¿no? Es como partir hacia el futuro para analizar el presente. Exactamente, exactamente. Para interpretar el presente, ir al futuro para mirarnos como en perspectiva. Exactamente. Tal vez es como esa estrategia, ¿no? Sí. Me parece súper interesante porque además creo que la ceguera tiene mucho que ver con eso, ¿no? Lo que tú planteabas como de lo desconocido, lo improbable. Sí. A veces nos pasa mucho a los ciegos, ¿no? Nos toca construir la realidad a retazos. Preguntando aquí, escuchando allá, con el rumor de aquí. Y cuando ya la vamos a palpar con nuestras propias manos, a veces no es lo que esperábamos. Sí. ¿No? Y termina siendo hasta gracioso. Bueno, ¿cómo te has sentido hasta aquí, Julián? Ya casi vamos a llegar a nuestro punto de encuentro, como a la segunda parte de esta entrevista. Nos vamos a encontrar allí con Tatiana Rodríguez. Y con ella vamos a finalizar un poquito. Pero bueno, ¿cómo? Disculpe, sí, señor.
Un segundito, A ver. digamos un trístico, espere. Gracias, muy señor, muy amable. Es que estamos aquí caminando en la ciudad, que pase el ladito, pase el ladito. Listo, muchísimas gracias, mi señor, muy formal. ¿Ahí para arriba no hay más huecos? Listo. Más arriba hay una trampa que es un parque. Ah, listo, tranquilo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, como pueden escuchar mis queridos oyentes, la gente siempre muy atenta a las personas ciegas. A veces decimos, no, es que la gente no ayuda o... ¡Ay! No te vas a caer, perdóname, es que se me olvidó avisarte. Por acá. A ver. Espérate porque nos metimos mal. Y creo que nos desorientamos, a ver. Vamos a tratar de orientarnos otra vez, queridos oyentes. Y sube ahí. Sube ahí. Y ahora sí, hacia arriba. Aquí vamos ya, hacia el restaurante. Okay. Listo. Ya vamos a llegar a nuestro punto final, pero imagínense, queridos oyentes, que nos acabamos de pegar una perdida y eso fue mi culpa. Por venir acá, porque vengo muy entretenido. Pues hablando de todo esto que es la inspiración de un periodista y escritor que pues realmente ha sido muy importante, porque además te has ganado ya 2 Rey España, un Simón Bolívar, ¿verdad? No, un Rey España, 2 Simón Bolívar. Y bueno, por ahí un premio de La Cueva. La Cueva, sí, también sí. Lo vi, que además muy interesante porque ¿cómo te has sentido cómo es el tema de la crónica? No hemos hablado mucho de tu crónica. Bueno, la crónica es un relato, digamos, periodístico, que está vinculado también a lo literario, pues en la medida en que, digamos, su forma es distinta, ¿no? Digamos, a la noticia y a otras formas del periodismo. Y para mí la crónica es una oportunidad también de contar y de saciar ciertas curiosidades personales, ¿no? De explicarme también el mundo, ¿no? Y me gusta mucho, a mí, digamos, yo soy pues cronista convencido y además también, digamos, como muy consciente del gozo que me reporta, pues, investigar una historia, trabajarla, publicarla. ¿Cómo es hacer crónica en Colombia? Es duro, es un trabajo de mucho riesgo, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo escribo mucho sobre personas que viven en lugares difíciles. ¿No? La última crónica que escribí fue sobre los cocaleros en el Guaviare y en el sur del Meta, y esas son zonas muy difíciles, muy complicadas. Y pues uno, por más que, digamos, intente trabajar la investigación de una manera, digamos, más o menos planeada, siempre va a estar, digamos, siempre se va a meter a la boca del lobo, para decirlo en plata blanca, ¿no? Sí, ¿te han asustado, te han amenazado, todo esto? O más bien han respetado tu trabajo periodístico. No, lo han respetado, no, digamos, pero sí he tenido muchos encuentros con personas que hacen parte de algún ejército, digamos, legítimo o ilegítimo, ¿no? Sí. Y pues me he encontrado con cosas complicadas y con gente armada y gente que no, o personas que no están de acuerdo con que uno cuente determinada realidad, pero pues yo tengo digamos, no es un truco ni mucho menos, es una cosa que yo empleo siempre y que siempre se la recomiendo a mis estudiantes y que me la enseñó un fotógrafo hace muchísimos años. Y es siempre diga la verdad, a donde vaya, Putumayo, donde sea, siempre digo yo soy periodista y vengo a contar esta historia. Sí. Porque a veces está la tentación de decir otra cosa, ¿no? Para que a uno le permitan el acceso. Y cuando a uno lo pillan en esa mentira es que pueden venir los problemas. Yo siempre lo he dicho, siempre me han permitido, digamos, entrar en zonas difíciles, ¿no? Y en ese sentido, pues cada vez que me encuentro con alguien complicado, pues intento, digamos, primero, pues conversar con él si hay la posibilidad y explicarle un poco qué es lo que va a suceder con toda honestidad. Acá se va a contar lo bueno y lo malo, sí, ¿no? Sí. Y la gente en medio de todo, así no digamos, parezca a veces increíble por todas las cosas que pasan en el país, termina entendiendo. Sí.
¿Y hay algo que no hayas podido contar? Que tengas ahí atorado entre pecho y espalda y digas, uy, yo tengo una cosa acá que definitivamente no pude contar, pero que algún día contaré. No, tengo una investigación pendiente, pero ha sido muy difícil lograr ese acceso, porque necesito que precisamente esas personas que, digamos, están en la ilegalidad me permitan entrar a sus vidas. Y en ese sentido ha sido muy complicado. Es una historia que tiene que ver, digamos, con los grupos al margen de la ley, pero también con un poco de sus creencias y todo ese rollo. Y ha sido difícil encontrar digamos, la posibilidad de acceso. No, claro, y además porque de pronto es un tema muy coyuntural y entonces hay mucho temor, ¿no? En este país pienso que estamos llenos de miedo. Sí. Todos. Y bueno, eso es algo que tendremos que ir trabajando poco a poco, y creo que es muy interesante, como todos los roles que cumples y que haces, el periodismo, la literatura, pero también veo que me cuentas que eres profe, ¿no? Sí. Ven por acá hay un cartel. Sí. Y vamos a llegar ya aquí. ¿Cómo te va como en ese rol como profe? A mí la docencia me encanta. ¿Cuál es el rol que más disfrutas tú? ¿Como periodista, como escritor o como profe? No, como escritor de ficción quizás sea lo más... Es lo que más te apasiona. Lo que más me emociona, sí. Sí. Pero eso no quiere decir que lo otro me emocione mucho menos, ¿no? También me parece... A mí me encantan mis estudiantes, los disfruto mucho. Espero que ellos también disfruten un poco lo que yo les No, seguro les digo. que sí. Tengo una muy, digamos... Bueno. Hemos llegado ya acá a un super café maravilloso, donde vamos a hacer el cierre de nuestra entrevista. Alguien que nos oriente, por favor. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Acá ya encontramos a Tatiana Rodríguez. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del planeta. Julián, un gusto tenerte hoy en Caminando a Ciegas. De verdad me siento muy contenta, agradecida y orgullosa que nos acompañes. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué tal esa experiencia? Hola Tatiana, no, pues una experiencia distinta a cualquier cosa. Nunca había tenido los ojos vendados en la calle. Sí. ¿No? Sí. Estaba, digamos, en un entorno que más o menos uno conocía. Acá fue lo que hablábamos con José, primero, digamos, el temor, después empezar a ganar confianza, empezar también a percibir el entorno digamos, como con el oído, con el tacto. Te contaba José, la luz del sol, por ejemplo. Sí. Los silencios y luego de nuevo el bullicio de la ciudad. Bien interesante, bien interesante, y además como que da para un poco repetir, ¿no? Lo de entender el mundo de otra manera. Sí, Julián, respecto a eso que mencionas, tú eres de esta zona. Sí. Tú eres de este sector. Sí. ¿Qué notaste diferente al vivirlo a ciegas? No, irreconocible, ¿no? Total. No sé, en un territorio pues absolutamente desconocido. Yo como mujer ciega hace 6 años perdí mi visión. A mí me da mucho miedo los obstáculos, los volardos. O sea, caminar sin ver es una experiencia muy difícil, y aparte esta ciudad pues de verdad nos lo convierte en un deporte extremo. ¿Cómo te fue con eso? Pues mira, hay dos cosas que ahí nos sucedieron que digamos son muy sintomáticas. Una negativa y la otra positiva. Primero, esta ciudad está hecha para el accidente. ¿No? Terrible. O sea, yo me he caído caminando en huecos, ¿no? Viendo. Sí. Y acá, digamos, si no hubiese estado con José, pues no camino ni 3 metros. Sí. Es horrible como está planeada la ciudad. Es una ciudad que no piensa en todos sus habitantes. Sí. Huecos, separaciones, en fin. Vendedores. Motos atravesadas. Volardos. No. Cuánta cosa te imagines. Pero también, y José lo decía, mucha solidaridad de la gente. Sí. Mucha gente como, hey, camine por acá, cuidado por allá con eso, no sé qué, papá.
Y eso me parece bien, eso es una solidaridad que me sorprende porque no la había recibido, pues. Claro. Bueno, en Colombia somos 2 millones de personas con discapacidad visual, personas ciegas y baja visión, que también es discapacidad visual. ¿Cómo es ahora, después de esta experiencia, esa percepción sobre nosotros, las mujeres, hombres, niñas y niños con discapacidad visual? ¿Qué piensas ahora de eso? No, pues que se mueven en un mundo con muchísimos obstáculos. Sí. Con muchísimos obstáculos, pero también con toda la autonomía. No es una cosa como de pensar que hay una limitante, ¿no? Me parece que al final, por ejemplo, me impresionaba mucho, se desubicó, pero se volvió a ubicar, no sé cómo hizo. No tengo ni idea cómo hizo. Sí, eso era lo que yo me imaginaba, ¿no? Como dentro de su cabeza y el celular con el GPS. Cerebro de golondrina. No, la ubicación. Es increíble, es increíble. Y yo veo a personas que caminan, que cogen el Transmilenio, es decir, se mueven en la ciudad a pesar de que esta ciudad parece tan hostil, ¿no? Sí. Hostil desde su infraestructura. Claro. Entonces creo que digamos que pues, sí, obviamente hay una discapacidad visual, pero no, digamos, un poco lo que hablábamos, ¿no? Es un mundo que no concluye por no ver. Es un mundo que al contrario empieza a ampliarse a través de otros sentidos, y eso me parece maravilloso, me parece increíble esa capacidad adaptativa tan brutal, ¿no? Sí. Julián, ¿cómo te fue con el oído? No sé si en algún momento pudiste percibir un poco más duro el sonido ambiente o fue igual. Mucho. ¿Sí? Hay momentos donde es abrumador el tránsito de los carros. Sí. Y otros momentos donde pasábamos por calles más tranquilas, donde uno se sentía un poco más relajado, ¿no? Menos tenso, porque es que el tránsito suena muy fuerte. Sí, y hay sitios en que pues nosotros, en mi caso, nos seguías por el oído, y cuando hay ese ruido de verdad que empieza a aturdir, porque nos desubica un poco y congestiona, y la gente a veces para que no pase le pitan en todo el oído. Entonces eso lo hace un poco más difícil. Sí, muy complicado, el ruido es una cosa abrumadorísima. Claro. ¿Repetirías esa experiencia? ¿Le dirías a alguien, algo mencionaste cuando llegaste, le dirías a alguien que la repita? Sí. ¿A quién se la recomendarías? A mi esposa. ¿En serio? Sí, sin duda. Ah, no, maravilloso. Entonces, súper invitada. Sí, y le encantaría. Sí. Bueno. Ah, no, entonces ya invitadísima. vamos a tener la esposa de Julián Izaza, que de seguro es una mujer muy interesante y va a tener muchas cosas que contarnos. Julián, para todos los que te quieran leer, yo tuve el gusto de leer tu más reciente libro, aquí lo tengo para que ahorita porfa no lo firmes, ya cuando veas. ¿Dónde pueden? Bueno, lo pueden comprar en Santo y Seña, yo lo compré en otro lugar también, otra librería aquí muy reconocida, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? En Twitter es @JuliánIzaza, también en Instagram es lo mismo. Sí, @JuliánIzaza. Bueno, y no sé si quieras para finalizar decirnos algo más. No, pues eso sí, invitar a todos a escuchar este programa. Ya tienen un oyente más acá. Me pareció fabulosa la experiencia. Exige también muchísima concentración, que es raro, ¿no? Como que hay muchísimos, o sea, sentí que me exigía pues a mi propio cerebro muchísimo más de lo que uno podría esperar, ¿no? Sí. Para no, digamos, no sé, como para haciendo intentos infructuosos de ubicarse, sobre todo. La experiencia fue maravillosa, realmente fue de verdad algo que me gustó mucho vivir, y pues nada, a todos los oyentes absolutamente invitados a escuchar esta historia y a escuchar todas las historias que traiga el podcast. Gracias, Julián. Estamos en la 70 con 11, al frente del Carulla, es decir que estamos al costado occidental de la 11. Sí, ¿te suena el Café Verona? Sí, claro. ¿Pensaste que estábamos aquí? No. ¿Ni idea? No, ni idea. Muy cerca. Pero bueno, así es. A veces
las personas ciegas vivimos de esta manera, y lo que los invitamos a cada uno de nuestros oyentes y lo que pretendemos es que cierren los ojos más frecuentemente, ciérrenlos un ratico al día para que empiecen a encontrarse esa magia que hay detrás de la ceguera. La ceguera no es un trauma y no es una enfermedad y no es un asunto peyorativo, triste y negativo. Al contrario, es una oportunidad, como bien lo dijo Julián, de abrir el mundo, de entenderlo de otra manera y de encontrar otras posibilidades. Entonces, pues les agradecemos muchísimo por su audiencia. Están súper pendientes de todos los episodios y todas las temporadas de Caminando a Ciegas, y pues muchísimas gracias, Julián. Gracias, José. Muchísimas gracias a Tatiana. Gracias a todos. Y gracias a nuestro equipo de apoyo, a Carlos Hurtado, a Rubí Elena y a Ana Victoria Díaz, que estuvieron hoy en todo el apoyo técnico y logístico. Un abrazo y hasta un próximo episodio Caminando a Ciegas. Caminar a ciegas es todo un reto, y creo que hacerlo depende de alguien con mucha agilidad y valentía. Esta experiencia fue maravillosa, agradecerle a nuestro invitado y también tremendo susto que se llevó. Estamos en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el barrio que se llama Quinta Camacho. José David, al inicio, empezando la experiencia, ¿cómo viste a Julián? Bueno, estuvo un poco nervioso, pero creo que poco a poco se fue soltando, y es que lo que tú dices, no es fácil caminar a ciegas, siempre tiene su dificultad, y además que en esta ciudad donde los carros rugen, pasan, los andenes son tan inestables, nos encontramos con un hueco gigante donde cabíamos los dos parados. Entonces, digamos que todas estas obstáculos, todas estas vicisitudes como que lo ponen a un poco nervioso, pero sin embargo lo logramos, hicimos el recorrido, y creo que Julián se llevó una linda experiencia como nos estuvo contando. A propósito de eso que mencionas, tremendo susto que se llevó Julián cuando la señora gritó lo del hueco. Claro, era una alcantarilla y la gente lo hace por ayudar, pero cuando uno no ve, como en mi caso que no veo, y le pegan a uno semejante grito, pues lo pueden estar matando de un infarto. No se muere uno del totazo en el hueco, sino del susto que le pegan al gritar. Pero bueno, esas son las reacciones de la gente que quiere colaborar y que siempre se pone la mano en el corazón para ayudarle a las personas ciegas. Entonces creo que fue una experiencia maravillosa. También agradecerle a Julián por su tiempo, por arriesgarse a vivir esta experiencia extrema, y pues invitarlos a todos ustedes a que no se pierdan el próximo capítulo, el próximo episodio, que va a estar súper espectacular con otro invitado de primera categoría. Sí, a propósito de lo que mencionas de Julián, lo más valioso en una persona es precisamente eso que lo hace humano, su humanidad y cómo trata a los demás. Julián no solamente es un excelente escritor que ha retratado la realidad y la crudeza de nuestro país, el dolor, con respeto, y también que nos ha llevado a terrenos que a veces desconocemos, sino que es un excelente ser humano. Le agradecemos a él, a ustedes por acompañarnos, y bueno, ¿se atreven a caminar a ciegas? Bueno, si tienen esa inquietud y quieren seguir viviendo esas experiencias, conocer más de nosotros, síganos en nuestra página www.cafeaciegas.com, y no olviden darle like a este podcast, compartirlo y seguirnos. Este podcast fue realizado por Café a Ciegas, en alianza con Asociación Integrarte RD y la Fundación Sirius Una Nueva Luz. Dirección General José David Díaz. Comunicaciones Tatiana Yelena Rodríguez. Producción de audio Jaime Cruz Mendoza. Postproducción Juan Pablo Bello. Música original Alma Migrante, con la colaboración de Ana Victoria Díaz, Rubí Elena Garcés, Carlos Hurtado, John Alexander Sandoval. La Universidad Escuela de Artes y Letras presentan José David Díaz y Tatiana Yelena Rodríguez.